Ya está. Ya. Ok. ¿En qué nos habíamos quedado? Y ya me iba a empezar a platicar lo de... Se quedó en la parte en que si conocía compañeros que se integraron a un grupo guerrillero y cosillas así más o menos. Ok. Que si pasaron a... con San Pedro, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que ahí, como te decía, una parte triste de todo el movimiento fue esa situación, ¿no? De que la represión fue muy brutal contra los compañeros que, bueno, lo único que pedían era mejor, que la gente viviera mejor, que hubiera más igualdad, que hubiera más libertad y que hubiera más justicia, ¿no? Pero, o sea, ese periodo de la guerra sucia fue terrible, ¿no? Terrible, sí. Totalmente terrible. Tenía un amigo que él había participado con Lucio Cabañas, Alejandro Suárez, y escribió un artículo sobre, él era periodista y activista, y fundamentalmente ya después, ya que tuvimos más confianza, ya me dijo que él había participado con la guerrilla de Lucio Cabañas como en la brigada de ajusticiamiento. Y pero a él, cuando escribió sobre la Brigada Blanca, fue creo que iba para Polonia o para Yugoslavia a un congreso, y cuando venía de regreso ya lo detuvieron y lo metieron a la Federal de Seguridad, o sea, por haber hecho ese artículo. Que cómo sabía tanto de lo que era la Brigada Blanca. Y total que gracias a que Lulú, su esposa, trabajaba muy cercano a Reyes Heroles, él fue el que de alguna manera lo dejó salir. Y, o sea, gracias a él conocí a gente que participó en la guerrilla de Lucio. Por ejemplo, David y su esposa. Su esposa decía Tere, era una maestra, que también ella servía como enlace en la guerrilla de Lucio Cabañas para la gente que sí veía el ejército. Eso era como lo que le dicen los que avisan, los que informan. ¿De narcos son los Los halcones? halcones, claro, les dicen halcones. Ándale, cumplieron una función parecida a los halcones ellos. ¿Sí? Era maestra de una comunidad y ya veía cuántos gente subían del ejército, cuántas bajaban y todo. Y David él andaba por toda la sierra, comprando marranos, y llevaba su atado de marranos por los pueblos y compraba y vendía marranos. Pero realmente su trabajo era ver, y lo mismo, o sea, cómo se comportaba el ejército buscando a Lucio Cabañas, ¿no? Y los agarraron a ellos. Y dice Tere que para ella el demonio en vivo era Nazar, que ese era terrible, o sea, que él personalmente la violó, y siempre, y luego tenía una niña chiquita y la llevó y le dijo, pues la voy a matar si no confiesas. Decía que ella siempre se acordaba y decía, si en algo quiero personificar al diablo, es Nazar. Claro, ese es el que personificaba más, ¿no? Él era el director de la Federal de Seguridad. Y le gustaba torturar directamente a la gente. Él fue el que de alguna manera secuestró al hijo también de esta ¿cómo se llama? Rosario Ibarra, de Piedra. Y sí, eran terribles, o sea, fue una época durísima. Y realmente mucha de la gente era bien intencionada, o sea, bueno, lo único que pedíamos, te digo, era eso, ¿no?
obviamente pensábamos hacer una revolución, o sea, pensábamos que los obreros y los campesinos podían de alguna manera tomar el poder en contra del capitalismo, que eso poco a poco fuimos siendo un poquito más claros y de acuerdo a la revolución tecnológica cada vez se alejó más la posibilidad de hacer una revolución para tumbar el capitalismo, ¿no? Al contrario, el capitalismo cada vez se fortaleció más y más bien los países que habían empezado un proceso de ser socialistas empezaron más bien declinaron, que era la Unión Soviética y todos los países que conformaban la Unión Soviética, ¿no? El único que con una estrategia diferente fue China, ¿no? Sí. Y China pues ahora es una de las potencias más importantes del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todavía, por lo menos un control del Estado de todas las actividades económicas que se realizan en el país, aunque no es por 100% socialista, ¿no? Ahí permiten que haya empresas, en fin, ha sido y bueno, o sea, esa fue nuestra historia. Algunos compañeros o amigos decían que somos los grandes derrotados. Yo siento que no, o sea, siento que lo que hicimos en su momento fue importante y que de alguna manera un poco apoyó para que la historia se tomara un rumbo diferente, ¿no? Porque si no hubiera sido más difícil que hubiera un poco más de justicia social en México, ¿no? Seguirían todavía los mismos neoliberales, ladrones, pues en fin, creo que ahí se abre por lo menos un pequeño camino para que haya un poquito más de justicia social, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no creo que hayamos sido derrotados, ¿no? Y pues por el otro lado hubo ya grupos de gente que tomó como bandera la democracia. En ese tiempo nosotros pensábamos que la democracia no podía existir, o sea que se es democrático cuando se es igual, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede ser democrático en un sindicato, sí, porque más o menos todos los obreros del sindicato tienen las condiciones similares. Uh-huh. Pero en un país donde existen grupos de poder, donde entonces es muy difícil ser democrático, ¿no? Y en ese tiempo nosotros decíamos que la democracia no era más que un pretexto de la burguesía para desviar los pocos intentos que había por cambiar la sociedad, ¿no? Y que para qué la hacía la democracia, pues para tener mayor control. Sin embargo, ahora creo que en el momento también, si la democracia es retomada por la mayoría del pueblo, pues puede tener otro significado, ¿no? Y de alguna manera en el sexenio de López Obrador vimos que sí se puede quitarle privilegios y dirección a los grupos de poder, ¿no? Sí. Para tener una sociedad un poco más justa, ¿no? Y entonces por eso yo pienso que lo de la derrota es una cosa que, o sea, desde mi punto de vista no existe, a pesar de que ellos siempre insisten en que sí fuimos derrotados. Y ya incluso muchos de ellos ven ahora como que era una fantasía por lo que estábamos luchando, ¿no? Que el socialismo, la justicia, la igualdad, todas esas son cosas que nunca se van a dar, ¿no?
creo que pues a lo mejor si pensáramos así, pues ya eso sí sería una derrota, ¿no? Sí. Una verdadera derrota, y a lo mejor por eso ustedes se sienten derrotados, ¿no? Nosotros creemos que contribuimos, a lo mejor con muy poquito, con un empujoncito que le dimos en esa época, ¿no? Sí, que lo vamos. Sí, para ver.